Primero los saludo, muchachos, un gusto. Como ya presentó Corina, mi nombre es Alan Rodríguez, egresado del Instituto Tecnológico de Durango, una carrera de mecatrónica. Y sí, como bien todo comienza una vez que comienzo a trabajar. Normalmente cuando nosotros estamos siendo recién egresados, prácticamente pensamos que ahí es donde termina todo, pero afortunadamente no es así. La preparación tiene que continuar, la preparación tiene que seguir, y nosotros como ingenieros tenemos una amplia gama de preparación que tenemos que realizar para cumplir con ciertos requisitos de algunos de los lugares donde nosotros nos apetecería trabajar o ejercer. Entonces, efectivamente, actualmente tengo 3 certificaciones en cinturón verde Six Sigma, 2 certificaciones en cinturón negros a nivel Black Belt. Tengo una maestría que estuve realizando con Corina también. Es una maestría en calidad y productividad, no, bastante efectiva, muy buena en todas sus aplicaciones que se han tenido. También me dedico a la parte de diseño, la parte de diseño de SolidWorks, parte de las tareas que realizo en mis actividades diarias en el área de procesos es pues prácticamente diseñar algunos de los componentes que nosotros utilizamos. ¿Sí? Yo comencé como recién egresado, afortunadamente cuando realicé mis prácticas profesionales tuve la fortuna de ser seleccionado con un nivel técnico en la planta de Prismen, en el área de telecomunicaciones, aquí en Durango. Y posteriormente, debido a la preparación que se ha tenido, debido a los esfuerzos y sobre todo de las cosas más importantes que vamos a ver aquí, el tema de los proyectos es el que me ha ayudado a desempeñarme de una manera muy efectiva en mi trabajo. Entonces pasé como técnico de ingeniería, estuve como ingeniero de procesos y ahora actualmente como subgerente o coordinador del área de ingeniería. Tengo 28 años, acabados de cumplir en el mes de diciembre. Entonces, como pueden ver, como comentó, como pueden ver, pues una edad corta, pero pues siempre acompañada de una muy buena preparación. ¿Sale, vale? Entonces, prepárense con eso, muchachos, porque la preparación continúa de manera muy fuerte. ¿Va? Y pues bueno, yo les voy a comentar, vamos a ver aquí algunos de los ejemplos de los proyectos que estuve realizando en el 2022, los proyectos Six Sigma. Pero antes de eso me gustaría presentar una pequeña introducción acerca de todo lo que tiene que ver con el Six Sigma, dando una pequeña introducción, viendo algunos refresh y sobre todo comentarles o platicarles de algunos key points, algunos puntos claves que les pueden servir para su desarrollo en sus futuros proyectos. ¿Sale? Muy bien, muchachos, entonces vamos a comenzar. En la parte del Six Sigma, pues bueno, imagino que lo que Corina ya tienen un poco de conocimiento de esto, ya han ido algo avanzados. Six Sigma es una metodología única y exclusivamente para disminuir el desperdicio que se tiene a través de la reducción de la variación en los procesos. ¿Sale? Esta herramienta asimismo se apoya de análisis que hacer muy fuerte y algunas administraciones para hacer mejoras que sean tangibles en los resultados de nuestros procesos. Que a fin de cuentas, ¿qué es lo que nosotros hacemos en una empresa? ¿Para qué nos contratan? No nos contratan para ser gente de producción, no nos contratan para ser gente de ingeniería, de calidad. A nosotros nos contratan para que la planta haga dinero. Y obviamente dentro de ese dinero que tiene que ganar la compañía, viene el trabajo de optimización de procesos, que no se tire tanto scrap, mejorar la eficiencia de la planta, suministros eficientes en nuestras líneas de producción, etcétera. Entonces, parte de lo que hace la implementación de Six Sigma, las mejoras que nosotros necesitamos en nuestros trabajos, ¿sale? Prácticamente, Six Sigma es la mejora de procesos por medio de resolver problemas a través de una metodología muy sencilla, que a mí me gusta muchísimo, que es la metodología de Mike. Quizás ya hayan escuchado hablar un poquito de la metodología de Mike y pues más precisamente en el contexto del enfoque de la mejora continua, ¿va?
No es algo nuevo, recordemos que todo el tema del Six Sigma, del DMAIC, fue creado cerca de los años 80 por la empresa Motorola, y esto forma parte pues, del enfoque Six Sigma, ¿no? El nombre DMAIC pues, prácticamente con las partes de definir, medir, analizar, implementar y controlar. Y como ya lo vimos antes, utilizo esos. ¿Vale? Sirve para que nosotros podamos alcanzar un resultado óptimo y, como ya comentamos, de datos recolectados y analizados para poder poner enfoques muy precisos. Una de las ventajas que tiene DMAIC, que tiene Six Sigma, es que cuando nosotros no sabemos cómo mejorar un proceso, con esta metodología lo vamos a descubrir. Esa es una de las ventajas, uno de los eslabones más fuertes que tiene la implementación del Six Sigma o del DMAIC. Cosas también que nos ofrece la metodología es, bueno, en la parte de cada una de las etapas tenemos una gran variedad de herramientas. En la etapa, que es la parte de definición, tenemos herramientas como los diagramas de flujo, Value Stream Map, los diagramas epoch, diagramas de Gantt. Entonces, no quiere decir, no se vayan a asustar, no quiere decir que tienen que hacer en sus proyectos todas estas herramientas, hay que hacer el uso de todas estas herramientas. ¿Sí? Lo que sí se tiene que hacer en sus proyectos es que de todas estas herramientas que ustedes tienen en el DMAIC, usen las que realmente les van a servir. ¿Sí? Tienen que tener mucho cuidado en seleccionar las que tienen que utilizar para cada una de las etapas de sus proyectos. Si ustedes utilizan herramientas que no dadas a lo que tienen que implementar, van a tener problemas a lo largo de su proyecto. Hay muchas ocasiones, por ejemplo en el caso del BSM, Value Stream Map, normalmente cuando utilizamos esta herramienta es un poco tedioso porque realmente hacer un BSM es mucha gente quiere saltar ciertos pasos. Pero recordemos, si nos empezamos a saltar estos pasos en nuestra metodología de DMAIC, no vamos a conseguir un análisis y un resultado deseado. ¿Vale? Pues acuérdense, una de las cosas que tiene DMAIC, en cada una de sus etapas tiene un montón de herramientas. Hagan de cuenta que es una cajita de herramientas y ustedes pueden revisar y analizar cuál es la herramienta que más funcional. ¿Sale? Algunos de los puntos que tienen que analizar al momento de estar realizando las implementaciones de sus proyectos en campo es, número uno, la definición del proyecto. Yo actualmente estoy presente dentro de la compañía, son 3 ingenieros que están en mi departamento, 3 de mis muchachos, y siempre el problema, incluido yo, el primer problema que se tiene es en la definición del proyecto. Una identificación tiene que ser principal. Y vamos a ver cada uno de estos puntos. El punto número 1 nos dice identificar los factores críticos del negocio. Tenemos que saber exactamente, muchachos, dónde es donde tenemos que hacer la implementación de nuestro proyecto Six Sigma, de nuestra metodología de DMAIC. Cuando no tenemos bien identificado este factor crítico, el proyecto no tiene la importancia que debería para que pueda funcionar. Entonces, lo primerito es siempre enfocarse en cuáles son los puntos críticos de nuestro negocio, de nuestra empresa. ¿Vale? Número 2, clarificar el factor crítico que tiene el proyecto. Tenemos que ser muy cuidadosos en esta parte, donde vamos a definir qué es lo que vamos a atacar, cuál es el factor que nosotros vamos a cenar para poder atacar. ¿Vale? Número 3, preparar un plan de proceso. Aquí también a veces se confunden un poquito. Normalmente cuando nosotros vamos desarrollando nuestros gráficos, que vamos haciendo la planificación, en una semana vamos a hacer esto, en otra semana vamos a empezar a implementar acciones, en la tercera semana control. La gran mayoría de los proyectos, de las definiciones,
nunca tienen una preparación de un plan de proceso. Esta parte va a ser muy importante cuando ustedes quieran plantearse la definición, porque si no, no se va a ejecutar o no los van a seguir como líderes de sus proyectos. ¿Va? Tenemos un número 4, identificar los procesos claves del negocio. Aquí es donde tenemos que ver, lo vamos a ver un poquito más adelante, es donde vamos a realizar el proyecto, dónde es donde está pasando el problema, dónde es donde estamos teniendo esa pérdida de dinero en nuestro negocio. Determinar a los involucrados del proyecto. También aquí, siempre que estoy asesorando algunos de los cinturones, tienen problemas en esta parte, ya que pues obviamente al estar en un entorno de trabajo, obviamente va a haber gente con la que no nos llevamos bien, ¿no? Hay gente con la que es difícil trabajar, pero sin embargo es de suma importancia que yo tenga que trabajar en conjunto con esa persona, porque así lo requieren. Que yo tengo que cambiar un sensor en una máquina, yo como procesos, producción, tengo que hacer una modificación en una máquina, pero resulta que no me llevo bien con el gerente de mantenimiento, entonces yo necesito integrarlo al proyecto para que esto pueda funcionar y todo el ciclo del proyecto sea cerrado y sea concretado de manera correcta. Entonces, en esta parte, por favor, olvídense de seleccionar en sus equipos que este me cae bien, que este es mi amigo, con él no tengo ninguna bronca. Tienen que seleccionar a las personas claves para sus proyectos. Ustedes se van a encargar de liderarlo, pero la gente que van a seleccionar va a ser la gente responsable de realizar las acciones que ustedes van a determinar. ¿Vale? Bueno, aquí acabamos de mencionar también el número 6, construir al equipo de trabajo. Aquí también es muy importante que siempre la gran mayoría de los departamentos o de las áreas de la empresa, del negocio, estén involucradas. Me agarro a alguien de producción, me agarro a alguien de ingeniería, me agarro a alguien de programación, alguien de calidad, alguien de logística. Y lo que muchos olvidan a veces es seleccionar gente de recursos humanos. La parte de RH, de recursos humanos, es muy importante para determinar el flujo del proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros proyectos van a requerir pruebas, van a requerir un poco de tiempo extra para poder empujar un poco más allá para conseguir el objetivo. Entonces, eso genera un gasto para la compañía en tema de recursos humanos. Y es muy importante que el equipo de recursos humanos esté muy bien involucrado. Tienen que tener una visión súper amplia de quiénes son las personas que van a estar en su equipo de trabajo. ¿Va? Número 7, también lo vamos a ver un poco más adelante, desarrollar un enunciado de trabajo. Desarrollar. Y número 8, finalizar. En esta parte, ustedes no tienen idea. He visto proyectos que sistema de medición de control de datos, ingeniería 4.0 para la reducción de no conformidades en el área de calidad para la empresa Prisma Group. No. Un enunciado breve, claro y conciso. Ahorita vamos a ver unos tips de cómo es que podemos realizar estos enunciados. ¿Va? Y justo el punto número 9, el problema que tuve con uno de mis greenbets el día de hoy en la mañana, es realizar junta de lanzamiento en el punto número 9. Estas juntas de lanzamiento de los proyectos es lo primero que tienen que hacer antes de seguir avanzando. Lo primero, ya cuando tienen la definición de su proyecto, ya tienen el equipo de trabajo que ya platicaron, es darle la formalidad al proyecto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar si ustedes no generan esta formalidad en el proyecto? Las personas de los otros departamentos pueden estar realizando algunas acciones para atacar el mismo problema que ustedes están pretendiendo atacar. Entonces, como la gente no está involucrada, la gente no conoce qué es lo que están haciendo, pues resulta que a veces 2 o 3 personas están haciendo exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, siempre que tengan toda su parte de definición del proyecto listo, realizar junta de lanzamiento del proyecto, que es lo que ya se tiene con la parte de Define en la metodología de Micro. Cuando ustedes tienen la parte de Define casi lista, aquí es donde tienen que programar su junta con todos los gerentes de las áreas y sin olvidar el gerente de la compañía o del negocio.
¿Sale? Número 10, iniciar el proyecto con las herramientas adecuadas. Así como lo vimos en la presentación anterior, es muy importante que usted seleccionen o sepan cómo seleccionar o cuáles. Alan, ¿podrías encender tu micrófono? Es que silenciamos a todos. Listo, ¿ya me escuchan? Súper. Muy bien. Sí, fue un segundo nada más. Muy bien, continuamos. 12 reglas de oro para proyectos exitosos. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta, muchachos, para que puedan ejecutar ahorros increíblemente grandes? Número 1, debe haber consenso en la definición del proyecto. Como ya lo vimos, la parte de definición es súper importante. Un consejo que se da en este primer punto es nunca lo hagan solos. ¿Sale? El proyecto tiene que partir ya de un pequeño equipo multidisciplinario. ¿Sale? Después, número 2, y como lo vimos también en la presentación anterior, trabajo. Recuerden, ustedes tienen un equipo muy fuerte, aunque no se lleven bien, vamos a dejar eso de lado, pero un equipo muy fuerte, comprometido, no van a tener ningún problema en la implementación. ¿Va? Crear un plan viable y comprensible, ¿sí? Tienen que ser muy realistas. Tienen que crear todo un plan de trabajo que sea lo más detallado y lo más comprensible posible. Para la hora de que ustedes estén presentando con sus equipos de trabajo, todo este tipo de información sea para todos. ¿Por qué? Porque recordemos, si yo como parte de ingeniería estoy realizando un proyecto del proceso como tal, pues obviamente la chica o el chico de calidad no van a entender al 100% de qué es lo que estoy hablando si yo me pongo a desarrollar planes que sean muy técnicos, ¿sí? Igual con la gente de mantenimiento, tiene que ser muy digerible para todos los departamentos, para todas las áreas, ¿sale? Determinar los recursos que realmente se requieren en el proyecto, como punto número 4. A veces también por eso los proyectos no se concretan. Muchas de las ocasiones creemos que hacer una modificación o una implementación para la mejora de un proceso, de un producto, creemos o pensamos que la inversión que tenemos que realizar es muy poco de lo que se tiene que invertir. Entonces, a la hora de ir avanzando con el proyecto, cuando se van estimando estos costos, pues la alta dirección lo va a frenar, porque pues obviamente lo que se ocupa de inversión no se refleja con las ganancias del proyecto. Entonces, mucho cuidado ahí. Siempre que vayan a plantear o que vayan a determinar, a comenzar un proyecto, determinen muy bien si tienen que hacer una inversión, si requieren de algún recurso, para que lo vayan platicando con todos los equipos. ¿Sale? Número 5, también tener un calendario realista. Muchas veces veo unos GANs súper cortos donde quieren que un proyecto de IMAX sea como de mes y medio. No. Un proyecto de IMAX, por lo menos, muy bien hecho, debe durar 3-4 meses, por lo menos, ¿sí? El tiempo promedio que se tiene de un proyecto de IMAX, de un Sigma, son 6 meses alrededor, ¿sale? Obviamente dependiendo de la complejidad del proyecto, de los planes de acción que se tenga, pues el tiempo que se alarga, pero no menor de 3 meses, ¿sale? Pues aquí también es muy importante porque a veces nosotros cuando estamos muy emocionados, que empezamos con el proyecto, que queremos ya ver los ahorros, queremos ver el dinero ya en la compañía como ganancia y no como una pérdida, pues empezamos a hablar diciendo que vamos a tener recuperaciones el próximo mes, en 15 días, en mes y medio, y aguas con eso. Ojo, ¿sale? Siempre que se va a empezar un proyecto de Mike, no vas a empezar a ver ganancias como dentro de 4 meses, que ya se haya cerrado el proyecto.
¿Ok? Número 6, no salirse de la zona de lo razonable. Siempre que vayan a plantear ideas, no se desenfoquen, ¿sí? Hay veces que, sobre todo la gente que tiene menos experiencia en el negocio o en la compañía, es bueno, sí, como una lluvia de ideas, pero hay veces que los es lo que no estamos viendo cuando nos da el tipo de ceguera de taller. No sé si lo habían escuchado. El concepto de ceguera de talleres, por ejemplo, yo que ya tengo 5 años en la fábrica, llega alguien nuevo y empieza a cuestionar como un niño, ¿no? Oye, ¿y esto por qué lo hacen así? ¿Y esto por qué lo hacen así? ¿Y por qué el operador está arrancando de esa forma? ¿Y por qué el operador apaga la máquina de esa forma? Para mí ya son cuestiones del día a día que no me pregunto, pero él puede encontrar una oportunidad de mejora. Sin embargo, hay veces que la solución son puntos, lo vamos a ver en algunos de los ejemplos de los proyectos, que son muy sencillos. El detalle es que nosotros no los vemos hasta que no hacemos un análisis. ¿Sale? Entonces, por favor, no tomen decisiones precipitadas y sean lo más realistas en su proyecto al momento de tomar decisiones. ¿Ah? Número 7, recordemos que la gente es primero, ¿sí? La gente va a ser lo más importante para el proyecto y como ya les comenté anteriormente, ustedes no pueden hacer el proyecto solos. Necesitan de un equipo sí o sí, por lo menos para estas implementaciones Six Sigma. ¿Sale? Número 8, y también ya lo comentamos, conseguir el apoyo de la alta gerencia. Es muy importante, muchachos, que su gerente de planta siempre esté involucrado en el proyecto. Al ustedes tener bien envuelto al gerente o al líder del negocio, eso los va a ayudar a que todos los demás departamentos, todas las demás áreas empujen y el proyecto vaya avanzando y se vaya realizando. ¿Ah? Punto número 9, deben estar abiertos al cambio, ¿sí? No se claven, no sean necios, no sean tercos, escuchen a los demás, escuchen a los otros departamentos. Hay ocasiones también cuando se hacen las juntas de los proyectos, en esas juntas de los proyectos las personas que tienen que estar son las personas que están en las máquinas, las personas que están en contacto día a día con la fabricación de los productos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos son los expertos en el área. De repente le queremos hablar le voy a hablar al gerente de ingeniería, al gerente de desarrollo e innovación de nuevos productos. Sí, está bien, ellos tienen la teoría, pero realmente la persona o el equipo la parte que va a ser el equipo que sea más fuerte es el personal operativo. Entonces no se olviden de eso, no se olviden de integrar realmente a la gente que tiene contacto directo con el proceso. ¿Sale? Punto número 9. Punto número 10, perdón. Punto número 10, debemos informar a otros de los progresos. Hay ocasiones también en las que cuando nosotros empezamos a realizar el proyecto, hacemos la junta de arranque y ahí se queda. Súper mal. ¿Por qué? Porque la gente que se envolvió en los planes de acción de las primeras etapas del proyecto ya no supo qué pasó, empiezan a perder el interés y el proyecto se empieza a partir. ¿Sale? Punto número 11, probar cosas nuevas. Siempre muchachos, estén abiertos a las ideas de los demás, como les comenté. ¿Va? Y punto número 12, deben ser líderes. Si ustedes tienen la facilidad de manejar al personal, de que la gente los siga, eso les va a facilitar mucho la implementación de sus proyectos. Para la gente que realmente no tenga este don o esta ventaja, la buena noticia es que un líder se puede hacer, ¿sí? Hay muchos cursos, hay muchos libros de un líder. Yo realmente me considero que no era un líder. Leí un par de libros, tomé un par de cursos, un par de certificaciones en liderazgo y finalmente creo que soy un buen líder. Entonces la ventaja que tienen con esto es que pueden aprenderlo, pero sí para los proyectos sobre Six Sigma que requieren mucho equipo de trabajo, muchas juntas, mucho hablar, mucho presentar, tienen que ser muy buenos líderes para que escuche y lo siga. ¿Va? Muy bien. Lo que platicábamos del enunciado para la definición de nuestro proyecto, del proyecto.
Simple y sencillamente tenemos que responder 5 preguntas. ¿Sí? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cómo lo sé? En el qué es donde nosotros vamos a colocar cuál es el problema que estamos teniendo. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo primero que vamos a contestar. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo un producto no conforme. Punto. ¿Sale? Tengo un producto no conforme. Se acabó. Después viene una segunda pregunta. ¿Dónde? Y aquí prácticamente nos pide responder. ¿Dónde? Geográficamente, en serio, esto es real. ¿Dónde geográficamente se encuentra el defecto? ¿En qué planta? ¿En cuál máquina? ¿Y en qué parte del producto? Aquí tienen que tener mucho cuidado porque hay veces que quieren generalizar. Por ejemplo, en una fábrica que hace celulares. ¿Qué? Celulares con defecto. Ok, ¿dónde? En toda la planta. No, pues gracias, el proyecto no se va a poder definir así. Entonces después que empiezan a avanzar con su proyecto tienen problemas. El proyecto, como esta etapa lo dice, del alcance, tiene que ser muy específico en dónde es donde se va a aplicar. ¿Sale? Siempre tienen que tomar una línea de producción de referencia, siempre tiene que estar su planta, porque normalmente los proyectos Six Sigma, cuando se van realizando, la alta gerencia los empieza a mandar fuera, para pues como buenas prácticas para que otras empresas los utilicen. Entonces es muy importante mencionar dónde es donde se está realizando el proyecto. Entonces, por ejemplo, dijimos que producto no conforme. ¿Dónde? En la máquina número 1. ¿En qué planta? En la planta Six Sigma de Durango. ¿En qué parte del producto? En el diámetro, en la apariencia, en el color, en la ovalidad, etcétera. ¿Sale? ¿Cuándo? La tercera pregunta. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo se empezó a observar el defecto? ¿Cuál es la historia? ¿Tiene algún patrón? Aquí siempre, para empezar a contestar estas preguntas, y si la metodología ya nos está preguntando datos, nos está diciendo, oye, ¿qué onda? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto cuesta? Pues aquí en esta parte tienen que ya tener una idea, ¿sí? De desde cuándo estamos teniendo ese problema. Pueden ser meses, pueden ser días, pueden ser semanas, ¿sale? Hace 5 semanas, desde el mes de noviembre, desde el 2021, etcétera. ¿Existe un patrón? Sí, en la línea tal, nada más. ¿Vale? ¿Cuántos? Igual aquí, números. ¿Cuántos objetos tienen defectos? ¿Cuántos defectos en cada objeto? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuántos objetos tienen defectos? ¿Uno de cuántos? ¿Dos de cuántos? ¿Tres de cuántos? ¿Cuántos defectos en cada objeto? ¿Uno de uno? ¿Uno de dos? ¿Uno de tres? ¿Cuál es la tendencia? Aquí en esta pregunta es muy tricky. ¿En cuál es la tendencia? Nosotros podemos definir un turno en específico, un día en específico. O sea, por ejemplo, todos los viernes de cada semana tenemos este problema. Okay. Ahí vamos ya desmenuzando un poquito dónde, se fijan en el alcance del proyecto, vamos desmenuzando y vamos encontrando dónde es donde tenemos que atacar. ¿Sale? Realmente nos pregunta cómo sé. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente de información? ¿Cuál es el estándar que no se está cumpliendo? ¿Es un KPI? ¿Es un indicador de la compañía? ¿Es un reporte que se maneja por la alta gerencia? Hay veces que aquí también se complican un poquito porque cuando ponen la fuente de información piensan así como las bibliografías, pero la fuente de información es un documento, es un Excel, es un análisis, es un control, ¿sale? Y la parte de cuál es el estándar que no se está cumpliendo, pues simplemente nos está preguntando cuál es el indicador, ¿sí? Productividad, eficiencia, costo de la pobre calidad, ¿sale? ¿Vale? Muy bien. Pasamos a la parte, una de las partes que son muy importantes, que es la definición del métrico del proyecto, ¿sí? Aquí, muchachos, es muy importante mencionar que todo proyecto Six Sigma debe contar con un métrico primario. Esto también lo van a ver en los ejemplos, ¿sí? Pero este métrico primario, en algunas de las ocasiones, se podrá tener un secundario que arrolla el desarrollo del primero,
¿sale? Por ejemplo, mi indicador, uno de los principales indicadores que tiene la compañía es el scrap, ¿sale? El scrap. Pero yo, ¿cómo puedo reducir el scrap? Ah, mi segundo indicador, eficiencia. OE, o conformidades, costo de cobro calidad. ¿Cómo yo lo voy a bajar al scrap? Pues está atacando algún otro indicador, algún otro métrico secundario, ¿va? Y pues aquí viene una pequeña lista de cómo es que debe de cumplirse el métrico primario. Debe ser con que debe ser el principal con el que va a ir ligado el proyecto, como comenté ahorita en el ejemplo, el scrap, ¿sí? Debe de estar súper ligado que se tiene. No me van a poner un proyecto de eficiencia y luego acá indicador, implementación de ingeniería 4.0. Tienen que ir muy relacionados el problema que se tiene con el indicador que vamos a atacar, ¿sí? Siempre tengan muy en cuenta qué es lo que ustedes van a medir, cómo es que su proyecto va a mostrar que está funcionando, ¿sí? Si yo estoy seleccionando el scrap como indicador principal, si mi scrap es del 80% del primer semestre, pues yo espero que en el segundo semestre sea del por lo menos un 30 o 20%, ¿sale? Apoyado de algunos otros métricos secundarios, ¿verdad? Como ya lo vimos. El métrico primario debe clasificarse en 3 categorías, ¿sí? Prácticamente estos son los 3 tipos de proyectos que existen. Estos tiempos y sobreconsumos o consumos. ¿Sale? Son los 3 tipos de proyectos que existen. Y aquí no lo puse en la presentación, pero se los comento. Para los 3 tipos de proyectos se maneja un ahorro inicial de entre el 45 y el 50%. Porque también a veces he visto proyectos que reducción de scrap en la línea tal del 80%. Ah, caray, espérate. Si todavía no sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿cómo te comprometes a hacer una reducción tan alta? Después, ¿qué pasa? El objetivo que ustedes están planteando en un inicio del proyecto no se cumple. ¿Por qué? Porque ustedes pusieron la vara demasiado alta. Entonces, siempre por estándar se ha tenido que en este tipo de proyecto, porcentaje de reducción del 45 o del 50%. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes llegan a generar un ahorro más, pues obviamente se va a ver muchísimo mejor en sus proyectos. Decir, oye, yo había puesto una reducción del 50%, pero ¿qué crees? Reduje hasta un 65, a un 70, a un 80, a un 90, a un 95, ¿sale? Y es que la verdad, chavos, estos tipos de métricos son muy complicados. Es por eso que se utiliza especialmente Six Sigma, la metodología de Mike, ¿sale? Hay algunas ocasiones que se pueden utilizar algunos eventos Kaizen, se pueden utilizar algunos proyectos Lean, pero para tener un impacto realmente en estos 3 tipos de métricos es muy complicado y se requiere de mucho trabajo. ¿Va? Antes de pasar a los ejemplos, vamos a revisar esta última diapositiva, ¿sí? En la definición del objetivo. Algo que también por ahí la gente empieza a tener un poco de problemas es, número 1, el objetivo debe de ser agresivo y alcanzable. Como les comenté, ¡pum! 50%. ¿De qué? De scrap, de sobreconsumos de tal material. ¡Pum! Vamos a aumentar el 50% de la eficiencia en esta máquina, ¿sí? Muy fuerte y muy alcanzable, ¿sí? Ustedes como líderes de los proyectos tienen que tener en cuenta que es posible hacer la reducción que ustedes están mencionando. Es por eso que tienen que conocer muy bien el área donde van a implementar el proyecto. Y si no, por lo menos tener a la gente que los pueda asesorar o que los pueda soportar en esa parte para definir el objetivo. Poner un objetivo adecuado hace que prácticamente se aseguren las buenas decisiones, ¿sí? Asegura un análisis financiero adecuado y esto también asegura la confianza del líder del proyecto. ¿Por qué? Porque si ustedes como líderes empiezan a poner objetivos ahí más o menos como que pues no me convence mucho,
durante todo el proyecto no se la van a creer y el proyecto no va a funcionar. ¿Sale? Tienen que revisar muchas de las cuestiones. Algunos de los puntos que tenemos aquí son uno de los objetivos, ¿sí? Aquí pueden basarse de algunos proyectos similares, cuáles son los objetivos que se plantearon, cuáles son las metas que se propusieron. Igual aquí se repite un poquito en el benchmarking de métricos, prácticamente benchmark es hacer la comparativa, ¿sale? Entre los métricos de sus objetivos. Y lo más importante, ¿qué es lo que necesita el negocio de la compañía? ¿Por qué? Porque, y lo he visto un montón de veces, ¿no? Me pasó hace 2 años aproximadamente, mi asesor Greenbelt me dijo que le mandara mi propuesta del proyecto. Yo le dije, ok, te comparto mi propuesta del proyecto. Y el proyecto era reducir un pigmento, un colorante en una de las líneas de producción creo que de un 80 a un 40%, algo así, la verdad no recuerdo muy bien. Entonces él me hizo una pregunta bien sencilla. Me dijo, ¿eso es lo que requiere tu planta ahorita? Y yo simplemente detecté la oportunidad. Está bien, pero ¿eso es lo que tu negocio requiere ahorita? ¿No tienes otros problemas? ¿No tienes pérdidas en materiales, pérdidas en eficiencia, producto no conforme? Ah, no, sí, bueno, entonces ¿por qué no nos enfocamos en producto no conforme? ¿Por qué no nos enfocamos en reducir el sobreconsumo de X material? Ah, no, bueno, pues es que eso es más complicado. Ah, exactamente. Eso es más complicado. ¿Sale? Y como les comenté en un inicio, si nosotros no ponemos un objetivo realmente, sí, muy tentador, al momento de que nosotros estemos avanzando en nuestras reuniones con nuestros equipos de trabajo, pues realmente la gente no le va a dar la importancia porque se está haciendo algo que en ese momento no requiere la compañía. ¿Sí? Tienen que basarse y tienen que enfocarse en la situación actual de la planta, en la situación actual del negocio. Si están perdiendo dinero, dónde están perdiendo dinero, y ahí es donde tienen que hacer la implementación. ¿Sí? No van a ir a mejorar cosas que están bien, pero pues tienen un área de oportunidad. Siempre, unos buenos implementadores se basan en los 3 métricos que ya vimos anteriormente. ¿Sale? El DMAIC realmente se puede aplicar en miles de cosas en los negocios, en las empresas. Pero los 3 principales que nunca deben de olvidar son los que vimos anteriormente. ¿Sale? Una vez que su planta esté, su negocio esté en un punto muy bueno de Six Sigma, de manufacturas beta, ahí es donde ya pueden hacer con la misma metodología de Mike esas mejoras que requieren nuestros procesos, porque tampoco digo que no se requieran, son importantes, tienen una reducción considerable, pero en ese momento se tienen que enfocar, como ya lo comenté, en qué es lo que necesita la compañía. ¿Sale, vale? Muy bien. Voy a pasar a uno de los ejemplos reales que se tienen en la compañía donde trabajo, para que vean paso por paso la implementación de un proyecto Six Sigma. Les platico muy rápidamente, no me voy a meter en temas muy técnicos para no agobiarlos, simplemente vamos a ver lo que platicamos un poquito en la presentación, ¿sí? Y vamos a empezar con el título. En el título del proyecto, como pueden ver, es un título que es corto, fuerte y claro, ¿sale? Reducción de los arranques de fibra. Así de sencillo. No, pero que es que necesito saber, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sale? El nombre de quién es quien está realizando el proyecto. Y empezamos con la primera etapa del DMAIC, del Six Sigma, la parte de definición, ¿sale? En la parte de definición tiene que estar nuestra voz, nuestro cliente, que en el caso personal de mis proyectos siempre pongo como cliente al gerente de planta. ¿Por qué? Porque el gerente de planta es quien va a recibir
la mejora de este proyecto. ¿Sí? Aquí como pueden ver, el primer métrico que yo estoy seleccionando es este que se llama eficiencia de fibra. ¿Sí? Y aquí nos pregunta, esta pequeña tabla muy sencilla, aquí nos pregunta cuáles son algunas de las características que tenemos que tomar en cuenta para hacer esta reducción. Bueno, pues yo voy a reducir los arranques de la fibra óptica que utilizamos en la planta para reducir la eficiencia de fibra, que es el indicador principal. ¿Vale? Si se fijan aquí, todavía no estamos hablando de números, no hablamos de porcentajes, no estamos hablando absolutamente de nada. Después aquí tenemos un pequeño cuadrante. Estas son herramientas que les comento, vienen en la parte de Define, pero dependiendo del proyecto, pues ustedes van a hacer la selección, ¿no? En este caso, en la parte de Define, pues tienen que utilizar todas las herramientas que sean necesarias para que su proyecto pueda ser bien definido, ¿vale? Algo que no tienen que olvidar, que siempre tienen que ir de cajón, es el caso de negocios y la problemática. En el caso de negocios, muy sencillo, vamos a colocar prácticamente algo que tiene que ver con el alcance del proyecto, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Durante el 2020-21 tuvimos más de 2100 arranques de fibra por mes en nuestras 3 líneas, gastando 150 metros de fibra en cada arranque. Esto afecta directamente la eficiencia de fibra. Si se fijan, nada técnico, todo muy sencillo, todo muy claro para todos los integrantes del proyecto. Y aquí de una manera muy sencilla, el 2021 representó más de 45,000 kilómetros de fibra, que representan $290,000. ¿Va? Aquí platicamos un poquito del problema, ¿sí? Actualmente el área de buffering, bla, estamos gastando tanto, tenemos un promedio de pérdida de más o menos esto. Aquí yo todavía no he hecho un análisis muy específico, son algunas de las suposiciones con lo que se tiene poquito de información, ¿sí? Igual aquí les comento, realmente en la planta, en el negocio de telecomunicaciones, el tema de la eficiencia de fibra es muy complicado, y como pueden ver, al ser un material, yo ni siquiera me propuse hacer una reducción ni del 45 ni del 50%. Yo dije, Nel, no, yo me comprometo a hacer una reducción del 33%. Si sale más, qué bien, y si no, ya veremos qué otras acciones tomamos, ¿sale? Pero ustedes siempre tienen que tener un muy buen colchoncito a la hora de hacer la implementación de sus proyectos, ¿sale? Y yo aquí pongo una estimación. En el 2021 gastamos 45,000 kilómetros de fibra óptica, que representan 290, pues para el 2022 me voy a gastar 35,000, que van a representar $214,000, ¿va? Otra de las herramientas que nos plantea, que aquí estoy poniendo, estamos colocando, qué es en lo que se tiene en la mira del proyecto y qué es lo que no se está tomando en cuenta en el proyecto. Aquí estoy diciendo que todos estos productos en cada una de estas máquinas son los que van a estar beneficiados por el proyecto. Estos no van a entrar, ¿sale? Es una herramienta muy común, lo que se tiene dentro del proyecto y lo que no se está tomando en cuenta, ¿sale? Y una de las partes que ya la gente responsable del proyecto, ¿va? Como pueden ver, como primer integrante del equipo, gerente de planta, ¿sale? Nuestro gerente de planta siempre tiene que estar envuelto en cada avance de las etapas del Six Sigma. En segundo lugar, ustedes, ¿sí? Como Green Belts, Black Belts, como líderes del proyecto. Si tienen algún mentor, tienen que colocarlo, alguien que les esté dando proyectos, soporte con el proyecto. Y aquí, como pueden ver, tengo al gerente de calidad, tengo al gerente de producción, tengo al gerente de mantenimiento, tengo a los operadores de producción de mis líneas en las que voy a implementar el proyecto. Esta es la parte de que la gente es lo más importante.
Aquí tengo al operador del primero, segundo, tercer y cuarto turno. ¿Sale? Los operadores, acuérdense, tienen que estar bien envueltos en su proyecto. Son las personas que van a realizar las acciones de los planes de control que ustedes definen. ¿Sí? Tenemos algún supervisor de producción y una de las partes más importantes que me había olvidado mencionar es el Finance Control o el Contralor de Finanzas. El Contralor de Finanzas es quien va realmente a validar si su o nuestros proyectos son 100% reales y son validados. Si ustedes no tienen una aprobación del Contralor, su proyecto no cuenta. El Contralor tiene que ver realmente que su proyecto está generando ahorros. ¿Sale? Entonces, el Contralor tiene que estar ahí. El financiero tiene que estar ahí. ¿Sale? ¿Vale? Después pasamos a una de las herramientas también de la parte de Define, el mapa de procesos. ¿Sí? La metodología de Mike también una de las ventajas que tiene es que no tiene un formato específico. Ustedes son libres de hacer los formatos que quieran, de hacer los diagramas como ustedes quieran, de hacer las tablas como las quieran presentar. Esa es una de las partes más padres que tiene. Yo, por ejemplo, hice este diagrama, este mapeo de flujo de proceso de esta forma. Y aquí es donde yo estoy especificando en mi diagrama de flujo en qué áreas, tanto en el almacén de fibra como en el proceso de buffering, voy a implementar mi proyecto. ¿Sale? La parte de medición es una de las partes más complicadas del proyecto y aquí nos está preguntando, en esta segunda etapa del DMAIC, ¿cuál va a ser nuestro métrico? Nuevamente nos está diciendo DMAIC, oye, recuérdame, ¿cuál es tu métrico? Ah, ok, eficiencia de fibra. Muy bien. ¿Y cómo la vas a medir? ¿Cómo vas a medir tu eficiencia de fibra? Ah, ok. Mi medición es la eficiencia de fibra. ¿Sí? ¿De dónde estoy sacando la información? ¿Se acuerdan de algunas de las preguntas? Esta parte del DMAIC nos la está preguntando. ¿De dónde está sacando esa información de la eficiencia de fibra? Pues nosotros recibimos un reporte cada turno de cada una de nuestras líneas que gastan fibra y nos da un reporte en metros. Ok, ¿y cómo se hace ese detalle de medición? Bueno, pues se divide en tres partes, que es String, Fiber Selection y Process. ¿Sí? Yo en lo que voy a enfocar mi proyecto es aquí, en esta pequeña parte de toda la sumatoria que se tiene para medir la eficiencia de fibra. Yo únicamente me voy a enfocar en el proceso. ¿Sí? ¿Cómo es que se carga esta información? En una tabla de Excel. Como les comenté, puede ser un reporte que ustedes reciban en Excel, puede ser un reporte que el SAP o cualquier sistema de control que tengan en sus negocios, en sus compañías les provee semanal, diariamente, cada hora, cada mes. Aquí lo tienen que poner y lo tienen que tomar en cuenta porque ese va a ser de donde ustedes se van a respaldar para ver las mejoras. Una de las partes que la verdad a mí no me gusta de la metodología de Mike, pero que se tiene que hacer sí o sí, es la parte de realizar la medición de nuestro sistema de medición. ¿Sí? En esta parte yo tengo 3 puntos críticos en el tema de la recolección o de la medición de la eficiencia de fibra. Si yo al momento de estar haciendo la eficiencia de fibra tengo un operador que es quien registra en un sistema con metros cuánto es lo que está gastando. Tengo un sistema de medición que es un cuentametros, o un cuentapiés en este caso, y tengo un recording o una carga de parámetros en una hoja de Excel. ¿Sí? Aquí es donde están mis errores en cada uno de estos 3 puntos. ¿Qué es lo que le puede pasar al operador al momento de estar midiendo su scrap? Pues que a lo mejor un operador lo haga diferente que otro, que lo que nos quiere decir que el proceso no está estandarizado. En la parte de medición de nuestro cuentapiés, ¿qué tal que el cuentapiés está descalibrado y nos está dando mediciones mal? O en el tema del recording, ¿qué tal que al momento de estar cargando los datos a nuestro Excel tenemos problemas y estos datos se cargan de manera errónea? Entonces nosotros tenemos que garantizar que los posibles errores que tengamos en nuestro sistema de medición del KPI o del indicador que queremos reducir sea 100% fiable.
Si esta información no es 100% fiable, entonces el proyecto aquí se para. Nosotros tenemos que garantizar que esto no pase durante la medición de su métrico, porque si no los datos que van a tener o que tengan previos no van a ser reales y no van a poder sacar realmente un cálculo de un ahorro para su proyecto. Y normalmente cuando se tiene que revisar estas partes de sus métricos, de sus mediciones, se hacen auditorías. ¿Sí? Como pueden ver, proceso de auditoría, aquí se hace un protocolo de verificación de este sistema de medición, y aquí también se hace una auditoría. Vamos a ver los ejemplos de cada uno de manera muy rápida. ¿Sí? La primera, el operador de producción. El operador de producción efectivamente tiene un proceso estándar, aquí están los pasos, el proceso que tiene que realizar el operador, ¿sí? Todo lo que tiene que hacer, cortar con tijeras, revisar la punta, registrar el número del cuentapiés, etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros estamos viendo, y nosotros en esta parte fuimos a auditar a los operadores y realmente vimos que el procedimiento que se tiene en la compañía, los operadores lo siguen al 100%. Entonces aquí no tenemos ningún problema, esta es nuestra auditoría. La segunda, nuestro protocolo de verificación. Nuestro sistema de cuentapiés está calibrado, nos está dando pies de a pie y no pies de metro o pies de pulgadas. Aquí podemos verificar que nuestro sistema está dentro de un control de calibración y verificación, que en su momento estaba ok. Aquí no tenemos ningún problema tampoco. ¿Vale? Y aquí en el tema de la parte del recording o de la carga de datos en nuestras bitácoras de producción, pues estamos viendo realmente que los operadores sí están colocando en sus arranques cuánto es lo que están gastando de fibra. Entonces simplemente esta es una auditoría y aquí comparamos que realmente lo que está en la bitácora de esta máquina, como vieron aquí en la parte de atrás, máquina B2, 136, 141, 136, 141, turno 3, ¿sí? Entonces aquí tomamos información al azar, comparamos, todo está bien. Entonces nuestro sistema de medición no tiene ningún problema. Y aquí tenemos nada más pues una nota de que pues cada uno de los puntos que estuvimos revisando son aceptables. Y aquí termina la parte de medición, ¿sí? Cuando terminamos la parte de medición, sigue la parte de análisis. Aquí es donde empieza lo mero bueno, aquí es donde empezamos a tener datos. Y lo primero que nos pide o que nos preguntan es una gráfica de probabilidad. En el caso de este proyecto, pues hicimos un muestreo de arranques por operador. Cada uno de los puntitos representa un arranque. Tenemos 32 muestras, que es lo mínimo que tenemos que tener para realizar un análisis estadístico certero. 32 muestras, de las cuales pues aquí podemos ver que el operador está gastando de 135 metros de arranque hasta 155, con una media de 144 metros entre los operadores. ¿Vale? Y pues obviamente aquí no tenemos no es bueno ponerlo, simplemente para determinar o definir que no tenemos ninguna variación, que no tenemos ninguna tendencia en nuestra problemática. ¿Sale? Después, esa primera gráfica de probabilidad la tenemos que comparar con el objetivo que nosotros estamos buscando. Yo ya definí en la gráfica anterior que mis operadores de esa máquina de los 3 turnos se están gastando 144 metros por cada uno de los arranques. Si se acuerdan, nuestro objetivo era del 33%. Entonces nosotros vamos a reducir nuestro promedio, ¿sí? Aguas aquí, seleccionen el promedio. Tenemos que reducir nuestro promedio de los 145, 144 hasta los 97.21, que esto representa el 33% de nuestra actualidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo lograr?
en mi proyecto que los operadores, en vez de gastarse 145 metros de fibra por arranque, se gasten 97. Si yo logro esa reducción, yo voy a tener un ahorro de $145,000 al año. $145,000 al año. Un lanononón, un buen billete. Y la parte que más me gusta es diagrama de Ishikawa. Muy bien. Yo estoy por el consumo de fibra en cada arranque. Aquí, siempre esta parte la tienen que realizar con todo el equipo. No nomás el departamento involucrado, no nada más con gerencia de planta, no. Mantenimiento, calidad, ingeniería, producción, logística, bla, bla. ¿Por qué? Porque aquí es donde se empiezan a marcar los puntos de dónde es donde creemos, porque aquí todavía no tenemos nada, que podemos estar generando tanto desperdicio de fibra en esos arranques que hace el operador, en esas puestas en marcha. Si se fijan en la parte de environment o de medio ambiente, lo único que se pone normalmente por default es alguna variación en el voltaje de la planta o falta de agua. Eso nos pudiera afectar y nos pudiera generar un sobreconsumo. No me voy a meter en cada uno de estos, simplemente voy a mencionar los que determinamos como más importantes, que son 3. En la parte de método, no tenemos un procedimiento estándar, no existe un proceso estándar para realizar el arranque, o posiblemente sí haya un procedimiento, pero se esté haciendo de manera incorrecta. Y finalmente, en la parte de máquina, el diámetro al momento de hacer el arranque de la máquina es muy tardado y es por eso que el operador gasta mucha fibra al momento de poner en puesta en marcha la máquina. ¿Sale? Aquí, en esta parte, muchachos, como les comenté, muy importante hacer esta actividad con todo el equipo de trabajo. Y una vez que ya tienen su Ishikawa buscado, de esta forma, pues van a salir un montón de ideas, ¿no? Podemos estar perdiendo por esto otro, etcétera, etcétera. Pero no van a poder atacar todo. El ejército es súper tedioso y no se puede. Entonces ustedes, como equipo, tienen que definir las principales 3, cuando muchos 5 causas que puedan estar generando esta causa raíz. Aquí es un volado y aquí no hay problema si se equivocan y escogen mal. Muchas de las veces pasa. ¿Sabes qué? Que seleccioné no me funcionó, no tenía nada que ver, me voy a regresar aquí y voy a seleccionar este de aquí para ver qué es lo que es el efecto que tiene. ¿Sale? Entonces, seleccionen y prioricen cuáles son las variables que van a definir. Aquí en esta tabla que vemos adelante son las 3 que nosotros encontramos como equipo. Un control de diámetro fuera de especificación en la rampa al momento de poner en puesta en marcha la máquina. Un procedimiento no estándar y en caso de que hubiera un procedimiento realizado de manera errónea. ¿Cómo lo vamos a comprobar o cómo lo vamos a medir? El primero lo vamos a hacer con un histograma y los siguientes dos con una capacidad de proceso. ¿Esta X que nosotros definimos es crítica? Sí. Cada una de ellas son críticas. Entonces las 3 tienen la misma prioridad. Vamos a verlas adelante. El primerito. Nosotros estuvimos haciendo pruebas en la máquina y nos dimos cuenta que en la puesta en marcha de la máquina, el diámetro que nosotros deseamos, que es un 2.5, normalmente, como pueden ver aquí, tiene un promedio de 2.38. No me sirve, es producto no conforme. Entonces, aquí ya empiezo a ver discrepancias o puntos de mejora en mi proceso. ¿Sale? Y los siguientes dos, en un procedimiento no estándar o un procedimiento incorrecto, pues estamos muy alejados de la realidad, del punto que nosotros nos definimos en un inicio, donde no estamos teniendo nuestras variables deseadas. ¿Sale? En la parte de analizar, es simple y exclusivamente tener los datos de la situación actual. ¿Sale? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le pasa a nuestro proceso?
cuánto estamos gastando, cuánto estamos invirtiendo, cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto material. ¿Sale? Ya después que tenemos identificado que efectivamente no tenemos un control del diámetro, que efectivamente no hay un procedimiento estándar, empieza la parte más padre de todos los proyectos de implementación. Pero antes de comenzar con la implementación, tenemos que desmenuzar o desglosar esas variables críticas que nosotros definimos anteriormente. La primera, y aquí vamos a usar la herramienta de los 5 porqués. La primera, no se tiene un control en la curva de diámetro de nuestra máquina. ¿Por qué? Pues porque el diámetro tiene variación en la rampa. ¿Por qué? Porque el herramental está incorrecto. Porque está incorrecto. El cálculo que se hizo al momento de hacer el commission era erróneo. No se tiene un procedimiento estándar. ¿Por qué? Porque el procedimiento que se tiene es único y exclusivamente para una máquina de las 3 y las 3 tienen componentes diferentes, entonces no pueden utilizar el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque al principio que empezó la fábrica, pues obviamente se tenía un solo instructivo y así se quedó, nadie lo hizo. Para el procedimiento incorrecto, operadores no entrenados. ¿Por qué? Pues falta de entrenamiento. ¿Por qué? Porque no existe un plan de entrenamiento como tal en esa parte de esta problemática. Entonces, aquí, estos últimos whys que vemos aquí, es donde nosotros vamos a poner acciones, no aquí arriba. Cuando se nos acaban los porqués, aquí es donde nosotros vamos a realizar. Y ahorita me preguntarán, oye Alan, la herramienta se llama 5 porqués. ¿Por qué no hay 5 porqués de cada una de las variables que escogiste? Porque la herramienta de 5 porqués únicamente te dice que con 5 porqués tú podrás encontrar la causa raíz de una de tus variables como máximo, pero tú puedes tener 2, 3, 4, hasta 5 porqués. Lo que sí te dice es que no deben de ser más de 5. Menor que 5, sí, como podemos ver aquí, en el primero y el tercero tenemos 3 y en el segundo tenemos 2. Entonces no se vayan con esa finta de que el 5 whys o el 5 porqués tienen que ser 5, 5, 5 de ley. ¿Sale, vale? Y pues aquí empezamos a ver la situación actual de esos últimos whys que nosotros vimos. Un cálculo erróneo del DDR, del DRB de nuestras máquinas. La instrucción de trabajo que realmente estaba mal hecha, era antigua y era obsoleta. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Un documento terrible. ¿Vale? Y ahora sí, la implementación de las causas potenciales. Esto era lo que debíamos de haber tenido en nuestras máquinas, esto era lo que teníamos y esto es lo que establecimos. Hicimos un cambio en el diseño, mejoramos la instrucción de trabajo, lo hicimos por máquina, colocamos un índice punto por punto de cómo es que se tenía que realizar la actividad y lo más importante, muchachos, los entrenamientos. Muchas veces sí, muy bonito, ya hicimos el ajuste en la máquina, ya hicimos el nuevo documento y ahora entrenamientos, ¿sí? Aquí como pueden ver son algunas de las fotografías mías con todos los operadores que ven aquí son parte del proyecto. Ellos dos de aquí fueron parte del proyecto y acá estamos teniendo las juntas, las pláticas de todo lo que se está haciendo para llegar al mismo objetivo que tenemos en común. Tienen que tener muy en cuenta de que todo lo que están implementando sea 100% avisado a las personas que están en las líneas de producción, que están directamente trabajando con el producto terminado. ¿Salió, vale? Muy importante, tienen que tener ese feeling con la gente. Y si no lo tienen, practiquen, porque si ustedes no platican con la gente, no van a funcionar sus proyectos. ¿Sale? Acérquense con ellos, platiquen qué necesitan, qué les hace falta, qué hay que hacer, qué innovadoras ideas tienen, porque eso les va a ayudar a que ellos les ayuden con la implementación de su proyecto. ¿Sale? Y vamos a lo mero bueno, muchachos. ¿Cuál fue el efecto de la implementación? Aquí va.
¿sí? Esto fue un estimado del 2021 que se tuvo. El proyecto arrancó en julio. Y en julio tuvimos un ahorro de $26,000, casi 27. En agosto de $21,000, en septiembre de 26, octubre de 23, noviembre de 25 y diciembre de $23,000. Dándonos un ahorro en el 2021, únicamente tomando 6 meses como referencia, de $145,000. ¿Se acuerdan cuánto estimado? Cerca de 120, $125,000 por todo el 2021. Y en 6 meses superamos ese objetivo. Y como pudieron ver, esa es la magia de los proyectos. O sea, son acciones muy sencillas que generó, hablando en términos de dinero. ¿Sale? Aquí vemos una gráfica, pues obviamente conforme lo que fuimos produciendo ese mes, todo el dinero que íbamos ahorrando, cuántos arranques estábamos teniendo. Aquí vemos un pequeño resumen. Como les comenté anteriormente, teníamos un gasto de 145 metros por cada arranque de fibra. Planteamos ponerlo a 97.21, pero realmente esos 97.21 se convirtieron en 39.8 metros en promedio, lo que refiere a una reducción del 72.5%. ¿Se fijan cómo impacta? En vez de haber yo dicho, no, voy a reducir del 75 desde un inicio, yo no sabía. A mí me daba miedo este proyecto cuando me pidieron hacer la implementación. Yo me protegí, dije 33, pero qué padre se ve cuando dice, ¿sabes qué? No hice 33, hice el 72.5 del ahorro. Y esos 72.5 van a representarte $308,000 al año. ¿Sale? Aquí vemos también una demostración, pues, de cómo era la situación anterior y cómo es actualmente. ¿Sale? Muy alejados uno de otro. Y esta gráfica es simplemente para tener la comparativa. ¿Va? Pasamos a la etapa final. Muy bien, sí, ya hicimos nuestras implementaciones, ya hicimos un montón de acciones, ya hablamos con la gente, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer para que eso se mantenga? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que eso no se vaya a salir de control? ¿Sale? Pues de los 3 puntos que revisamos, de las 3 variables críticas que detectamos, estos son los métodos que vamos a estar ejecutando durante todo el 2024 para que no nos vuelva a pasar que el operador, en vez de estar gastando 35 metros, 40 metros, se gaste los 150. ¿Sale? ¿Cuál es el método que vamos a realizar? Y les dije, cosas bien sencillas. No quieran poner un sistema de control de ingeniería 4.0. Si su empresa o negocio les da para que lo hagan, tómenlo. Pero las cosas más sencillas pueden generar muy buenos beneficios y muy buenos controles. Como pueden ver, auditoría. ¿Qué vamos a revisar en la primera auditoría? Hacer una verificación de la herramienta que se está usando. Vamos a hacer una verificación de las instrucciones de trabajo, tanto para el procedimiento no estándar como para un procedimiento incorrecto. ¿Va? Determinamos la capacidad de proceso, la misma gráfica de en un inicio, antes y después, y cerramos también con una gráfica de capacidad de proceso, cómo estábamos anteriormente y cómo estamos ahora. Si se fijan, los datos más normales, ya que es normal porque pusimos un procedimiento muy estandarizado con el personal operativo. La mayoría de nuestros datos se encuentran en una sola columna, lo que significa que es bueno para nuestro proceso. Nuestro proceso tiene menos variación que anteriormente. ¿Sale? Y de la gráfica anterior, los ahorros, cuál fue nuestro objetivo inicial y hasta dónde llegamos. ¿Sale? Nos habíamos planteado una reducción de 97 y lo bajamos hasta 40 metros por arranque. Siempre que terminen un proyecto, muchachos, hagan esta parte. Es muy buena para ustedes, les ayuda mucho. Todo lo que tiene que ver con cuáles son las oportunidades que tiene ese proyecto,
tómenlas. ¿Por qué? Porque hay veces que se puede hacer eso mismo que hicieron, pero en diferentes áreas. ¿Sale? Es como aquí lo menciono. El proyecto se puede trasladar a otras líneas. Por supuesto que sí. Se puede trasladar inclusive a otras áreas, como lo menciona el punto número 2. En el tema de la estandarización en la documentación, se puede implementar también en algunas partes de la planta. Y creo que nos haría falta revisar toda la documentación que tenemos desplegada en piso para asegurarnos de que la gente que está trabajando directamente en las líneas tiene efectivamente las herramientas, hablando de manera teórica, para poder realizar su operación. ¿Sale?